Ok. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. El amor de Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. El mensaje del amor de Cristo. Esta es la parte 1 del mensaje. Cuando yo termine este mensaje de hablar del amor de Cristo, pues en los próximos mensajes, estaré hablando de la mujer del frasco de perfume. ¿Ok? Estaré hablando la mujer del frasco de perfume de alabastro en la Biblia, en el libro de Lucas 7:36, ya que esa mujer amó a Jesús. ¿Y qué representa el frasco de perfume? ¿Y qué representa el perfume de alabastro como tal? ¿Qué representa entonces la acción de la mujer en darle a Jesús y ungirle los pies de Jesús con un perfume costoso como lo que conocemos, el frasco de perfume de alabastro? Pues entonces esa mujer amó a Jesús, pero la pregunta es, ¿por qué amó a Jesús? ¿Por qué esa mujer decidió amar a Jesús? Eso lo hablaremos en los próximos videos más adelante, cuando yo finalice el tema de Evangelio según San Juan. ¿Ok? En este video, hablando del mensaje del amor de Cristo, lo voy a hablar dentro de varios puntos de vista distintos. Comenzaré hablando del tema del amor en el punto de vista de Israel. Aquí en el libro de Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, cuando dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Comenzaré ahí. Y más adelante, pues comenzaré y continuaré hablando del amor generalmente, tanto los pecadores como el amor para la iglesia también. Y cuando yo termine completamente de hablar de Evangelio según San Juan, entonces continuaré más adelante con el frasco del perfume de alabastro. La mujer del frasco es el perfume de alabastro. Y con la idea central de por qué la mujer decidió amar a Jesús. ¿Por qué razón? ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a comenzar. Este es el video 1. Esta es la parte 1. Vamos a orar. Oramos al Señor. Espíritu Santo, te damos gracias una vez más, porque estamos llevando tu palabra a un sujeto a debilidad. Te doy gracias por mis hermanos que nos ven y los hermanos que nos escuchan. Tal vez son muy poquitos los hermanos que nos ven y nos escuchan, pero esos poquitos hermanos que nos ven y nos escuchan son los poquitos hermanos que tú te has placido traer para la gloria y la honra del Señor, ya que tú eres el que añade, no es el hombre, tú eres el que añade. Y con esos poquitos los vamos para seguir llevando tu palabra. Te pido por cada hermano que se esfuerza cada día por escuchar una palabra que venga de ti, Señor. Gracias por cada hermano que nos ven y nos escuchan. Yo te pido por cada uno de ellos que tú le abras sus entendimientos, su conocimiento, su entendimiento, para que ellos puedan comprender y entender tu palabra. Y también te pido por mí, Señor, que muchas veces yo me siento débil, me veo débil y soy débil. Y seguiré siendo débil para tu gloria y tu honra, Señor. Pero tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy para tu gloria. Tú nos ayudas a seguir adelante. Tú cambia la debilidad en fortaleza para tu gloria y tu honra, Señor. Te pido que me des un poquito de tu entendimiento, de sabiduría y de tu revelación, que tanto a mí me hace falta, porque me hace falta todo de ti, Señor. A mí me hace falta todo de ti, Señor. Te pido que me ayudes para tu gloria y tu honra, Señor. Heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Gracias, Señor. Para tu gloria y tu honra, manifiesta tu gracia y tu amor y tu presencia en esta lectura de esta palabra y en esta enseñanza.
todo para tu gloria y tu honra, Señor. Que así sea hecho, Padre. Amén. Que así sea hecho para tu gloria y tu honra, Señor. Glorifícate, Señor. Amén y amén. ¿Están listos? ¿Están ready? Comenzamos. Este es el video 1. Dice Evangelio según San Juan 3, 16 hasta el 19, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo para que pero los hombres prefirieron amar mucho más las tinieblas que a la luz, porque sus obras fueron malas. Empezamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a empezar con la palabra, porque de tal manera amó. La palabra a manera. Vamos a ver aquí la palabra manera. Yo tenía aquí un bolígrafo. No tengo aquí. Vamos a dejarlo así. Vamos a coger esto. Aquí yo tengo la palabra manera. Tal vez no se ve muy bien porque tengo un halo de luz que interfiere, pero aquí tengo la palabra manera. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra manera. Gramaticalmente, la palabra manera, la palabra tal manera, se le conoce o se interpreta como un adverbio de modo. Gramaticalmente, la palabra tal manera, esas dos palabras, la combinación de la palabra tal y la palabra manera. Gramaticalmente, lo que está expresando es un adverbio de modo. Y los adverbios de modo expresan, número uno, una forma o una manera de cómo alguien realiza una acción. Una manera y una forma específica, detallada, de cómo una persona realiza una acción. Esa acción y esa manera específica de una persona realizar una acción específica puede ser realizado en un tiempo pasado, como por ejemplo yo hice o yo realicé, o número dos, yo hago, que está en tiempo presente, y número tres, yo haré o yo realizaré. Puede estar expresado en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Tomando de ejemplo, como yo le dije, yo hice o yo realicé, tiempo pasado. Yo hago, tiempo presente. Y yo haré o yo realizaré, tiempo futuro. ¿Ok? Entonces, cuando dice porque de tal manera, está expresando una forma como Dios decide o decidió amar, amar al mundo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿de qué manera Dios decide amar al mundo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Forma o manera? Pues número uno, decide Dios amar al mundo entregando y colocando a su Hijo unigénito. Entregando y poniendo a Cristo para que Cristo sea el que muera en el lugar del pecador. Dios manda a su Hijo unigénito para que ocupe el lugar, la postura y la posición que se hallaba el hombre pecador. Pregunta, ¿en qué postura y en qué posición o en qué estado se hallaba el hombre pecador? Pues se hallaba en un estado de
condenación, que también en el libro de Efesios lo expresa como, el libro de Efesios lo expresa como muertos, muertos en sus delitos y pecados. Pero entonces Dios tiene una forma y una manera de amar al mundo que es colocando a Cristo y poniendo a Cristo en el lugar, en la posición que el hombre pecador se encontraba. En vez de que el pecador se mantenga en condenación y siga siendo castigado por causa del pecado, Cristo decide morir en el lugar del pecador. Cristo decide morir él. Cuando Cristo decide morir en el lugar del pecador, Cristo va a recibir el castigo, ya que el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Pues Cristo decide morir en la cruz para recibir la condena y recibir el castigo, recibir el oprobio, y el pecador no recibir más el castigo. Una vez Cristo realiza esa acción, la acción de morir por los pecados y también de resucitar al tercer día, ya Cristo realiza el plan salvífico, que tiene que ver del perdón de pecado y salvación, para liberar al hombre del castigo. De ahí en adelante, todos los hombres que decidan creer en Cristo van a recibir de Cristo. Escuchen, ahí está expresando un genitivo. En el griego expresa un genitivo posesivo, porque los genitivos posesivos del griego expresan pertenencia o posesión, algo que Cristo tiene que ofrecer y que el hombre pecador recibe algo ¿de quién? De Cristo. Y lo que el hombre pecador recibe es la salvación, el perdón de los pecados de los hombres y sobre todo en ser justificado, en ser declarado justo. Y cómo el hombre es declarado justo cuando, número uno, el pecador decide creer, confiar y creer en lo que Cristo ya hizo, en lo que Cristo ya hizo en la obra redentora de su muerte y la sepultura de Cristo. ¿Ok? Ok, voy a seguir. Entonces ahí es cuando se expresa la palabra de tal manera, que gramaticalmente es un adverbio de modo, una forma como Dios decide salvar al mundo o amar al mundo, poniendo a Cristo en el lugar del pecador. Entonces Cristo es el que recibe el castigo y la paga y la condenación. Y entonces el hombre es liberado. Entonces el hombre, cuando cree en lo que Cristo realiza en la cruz, entonces el hombre es salvo al depositar su fe en lo que está hecho. Ahora vamos a seguir con la próxima palabra, que es la palabra amor. Aquí está. La palabra amor. ¿Ok? Esta palabra amor, pues viene siendo una acción que Dios ya hizo y está en tiempo pasado. Amó, ¿verdad? Está en tiempo pasado. Y este amor que Dios hizo hacia el pecador es teniendo misericordia. Porque el hombre pecador es débil. Es muy débil para cumplir la ley, para llegar a ser perfecto por medio del cumplimiento de los mandamientos. Los mandamientos de la ley exigen y demandan muchísimo. Y Cristo Jesús decide amar al hombre y compadecerse del hombre en la debilidad que tiene el hombre. Entonces no hay forma y no hay manera de cómo el hombre pueda ser salvo, perdonado y restaurado, si no es que el hombre recibe el amor de Cristo, toda la atención, toda su bondad, toda su misericordia, su compasión hacia el hombre. Y eso lo vemos como un ejemplo en el libro de Mateo,
hablando de Mateo, no me acuerdo el capítulo, pero Mateo habla de las bienaventuranzas. Mateo habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que sufren. Bienaventurados aquellos que son vituperados. Eso es un buen ejemplo del amor de Cristo. Porque Cristo se introduce. El amor aquí que se está expresando es un amor que ya Cristo decidió amar. Está hecho. Está hecho. Dentro de lo que es la gramática del griego, que es bastante complicada. La gramática del griego es mucho más complejo que comparándolo con la gramática de la lengua española. La palabra amor en el griego expresa como un aoristo, la palabra amor. ¿Ve? Esta palabra amor está expresando en el griego un aoristo. Y el aoristo de la misma palabra amor expresa una acción que se inicia en un punto específico, que este punto específico que se inicia, la palabra amor, ¿verdad? Que de la gramática del griego, que viene siendo el aoristo, expresa un punto específico que se inicia, que en este punto es donde empieza Cristo a realizar su obra. Cuando Cristo pone sus pies en Jerusalén, Samaria, Judea, cuando Cristo viene a salvar a su pueblo. Claro, y más adelante la salvación y el amor de Cristo se extiende, continúa y se extiende a las demás naciones, que en este caso serían los gentiles. En este caso sería más adelante los gentiles, cuando llega el tiempo de la formación de la iglesia. Más adelante, obviamente. Entonces, la palabra amor, que es un verbo, el verbo amor, que viene del verbo amar, una acción que es una acción que ya está hecha, está en aoristo, que el aoristo está expresando un punto inicial donde Cristo empieza a realizar su obra redentora de morir por los pecados del hombre para ser librados de la condenación, para que el hombre sea librado de la condenación. Y sobre todo, el aoristo no tiene un punto de finalización. El aoristo no tiene un punto para caducar. Lo que yo me refiero es que el amor de Cristo derramado a los pecadores con la intención y la idea y la intención de que los pecadores sean libres de la condenación y puedan ser salvos permanentemente. El aoristo no tiene un punto de finalización. Lo que nosotros conocemos hoy en día como un contrato. Vamos a hacer un contrato. El contrato empieza en tal año y en tal fecha. Pero todos los contratos tienen un punto de finalización o un punto máximo de caducación. Pero el aoristo no tiene un punto de finalización o de caducación. No caduca. Estoy hablando del aoristo en cuanto al verbo amor, a la acción que Cristo decide amar para librar al hombre del poder del pecado y de la muerte y de la condenación. Ese amor que Cristo hizo sigue, continúa. El aoristo no tiene un punto máximo. ¿Hasta dónde llega ese amor? No tiene un punto máximo. Significa que este amor se extiende permanentemente sin tener ningún punto de finalización o de caducación. Ese es el verdadero amor. No he terminado todavía. Todavía no he terminado. ¿Ok? Como yo sé que hay algunos hermanos que les gustan los videos cortos, déjame estar pendiente por cuánto tiempo voy. Ok, todavía me da tiempo para seguir un poquito más. Vamos a añadir un poquito más al mensaje. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra amor está en tiempo pasado, pero que ese amor no tiene un punto para caducar. Dios
a través de Cristo, sigue amando a todas las generaciones. Tanto a Israel como más adelante a los gentiles cuando se forma el tiempo de la iglesia. Sigue el amor de Cristo ahí. Un ejemplo lo podemos ver aquí en el Evangelio según, en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Otro ejemplo en cuanto al amor. Vamos a leer. Dice así. Romanos 5, 8 y 9. Ahora Dios muestra su amor. Y luego dice Pablo, para con nosotros. Y luego dice Pablo, porque si cuando éramos, Pablo está hablando ahora un tiempo pasado cuando nosotros éramos pecadores. Dice Pablo, porque si cuando éramos pecadores, Cristo murió. Ahora esto es bien importante, que cuando aquí se está expresando Pablo, porque si cuando éramos pecadores, Cristo murió. La palabra murió es un verbo. La palabra murió, que viene del verbo morir, una acción de morir. Cuando Cristo murió en la cruz, que está expresando una acción pasada. Cuando Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más pues ahora siendo ahora justificados en su sangre seremos poder librados de la ira? Significa que Pablo está expresando una acción pasada de la acción de Cristo morir en la cruz. La acción de Cristo morir en la cruz nos sirve de ejemplo para que nosotros reflexionemos que Cristo cuando murió en la cruz ya salvó al pecador, ya perdonó al pecador, ya Cristo libró al hombre de la condenación de su alma. Lo que el hombre tiene que hacer es creer por la fe. Y es un creer de lo que está hecho. No es un creer de lo que Cristo va a hacer. Porque la obra redentora de Cristo no es que Cristo va a morir muchas veces y a treparse en esa cruz para volver a ser crucificado por cada pecado que el hombre cometa. No, la obra perfecta y real del Evangelio es una obra que Cristo ya realizó en un pasado, y esa obra sirve para salvar a todos los pecadores que decidan creer en Él. Y cuando el pecador decide creer en lo que está hecho, que ahí sale la palabra consumado. Y la palabra consumado significa una acción que está hecha. ¿Qué es lo que está hecha? La obra redentora de salvación, perdón y liberación de condenación que Cristo realizó. El pecador, cuando decide creer, ahí es cuando el hombre es salvo. Cuando pone su fe en lo que está hecho. ¿Ven? Y ese es el amor de Cristo. Cuando Cristo decide condenar el pecado del hombre en la cruz, echarse la carga él para que el hombre pecador no sea más condenado. Significa que hoy en día muchos hombres no tienen conocimiento de lo que Cristo hizo. Y la única forma que los hombres vienen a Jesús no simplemente es cuando se le predica, no simplemente, sino que además es cuando se le habla de lo que Cristo ya hizo en la obra redentora de la cruz del Calvario. Eso es lo que va a motivar, eso es lo que va a abrir el corazón de un pecador para que entonces se rinda ante Dios, se arrepienta y entonces crea en el Señor Jesucristo. Ahora, regresando nuevamente a la palabra amor. Vamos a regresar nuevamente a la palabra amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De esa manera Dios amó al mundo. Entregó a su Hijo en el lugar del pecador. Vamos ahora a la siguiente palabra, que es la palabra que le sigue.
Evangelio según San Juan 3:16. La palabra mundo. Vamos a ir a la palabra mundo, ¿ok? Vamos a trabajar con la palabra mundo. Cuando la Biblia dice la palabra mundo, que viene siendo esta palabra que está aquí, la palabra mundo, vamos a ponerla aquí para que se vea, la palabra mundo, ¿ve? Mundo, mundo. Esta palabra mundo hace referencia, número uno, la palabra mundo del griego es cosmos, cosmos. La palabra mundo del griego es la palabra cosmos, cosmos. Y esta palabra cosmos, que es la palabra mundo, pero en las escrituras del griego, esta palabra mundo significa la manera o la forma como los hombres se encontraban. ¿Y cómo los hombres se encontraban? Primero se encontraban en un estado. ¿Ok? Estado. ¿Y en qué estado? Vamos a poner si se ve bien, porque yo sé que hay luces que reflejan y las luces que reflejan al frente no se pueden ver bien. Estado. La palabra mundo significa también estado. Y estado viene siendo la manera como se encontraba el mundo, que era el estado de la corrupción. Corrupción y pecaminosidad. Pecaminosidad que se encuentran los hombres. ¿Ok? Los hombres. La palabra mundo significa un estado o una condición. Estado o condición. A partir de ahí, de la palabra estado, a partir de ahí, también significaría, la palabra mundo significa corrupción y pecaminosidad. El estado de corrupción y el estado de pecaminosidad que se encuentran los hombres. Esa es la palabra mundo. Cuando tú unes la palabra mundo, que es cosmos, con la palabra amor, Dios amó, lo une, esas dos palabras, el significado sería lo siguiente. Dios envía a su Hijo unigénito para que Dios ame al mundo en el estado que se encuentra. Para que Dios, a través de Cristo, decida amar al mundo en el estado y la condición que se encuentra, aún el hombre estando en una condición de corrupción y de pecaminosidad. Lo decide, Cristo decide amar al mundo. Ahora, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunta buena, interesante. Porque el hombre no puede levantarse del estado que se encuentra. Porque está siendo dominado por el poder del pecado, como si fuera un esclavo. El pecado hace que el hombre le sea un esclavo. El hombre es un esclavo del pecado y está bajo el dominio del pecado, y no hay forma y manera como el hombre se levante y sea perdonado, sea justificado y salvado. Tiene que Cristo introducirse, venir con amor, hablar con el hombre, darle un buen trato. Así lo vemos como en el libro de Mateo, hablando de la bienaventuranza. El buen trato amable, bondadoso de Cristo, de cómo Cristo se introduce al hombre para darle al hombre y que el hombre se sienta comprendido, amado por Cristo Jesús, para que entonces el hombre abra su corazón y crea en Cristo. No he terminado todavía. Todavía yo no he terminado todavía. Vamos a hacer una pausa, porque voy a completar este mensaje, lo voy a completar en el próximo video. Y cuando yo complete completamente el próximo mensaje, entonces más adelante
trabajaré con la mujer del frasco de perfume de alabastro. ¿Ok? Ok, continuamos más adelante, ¿ok?